La semana pasada nos habíamos quedado en que, como resultado de un serio problema político, la Iglesia vivió el periodo del arianismo. O sea, el arianismo no prevalece dentro de la Iglesia por sus argumentos teológicos, sino que el arianismo prevalece por unas estrategias políticas. Y esto es interesante, porque cuando usted escucha a los arianos, ¿quiénes son los arianos? Pues los arianos son los testigos de Jehová, por ejemplo, son arianistas. Y los arianos son también los hermanos unitarios. Los hermanos unitarios son hermanos evangélicos que no pertenecen al movimiento de los testigos de Jehová, pero sí en alguna medida no tienen claridad en cuanto a la posición teológica del credo niceno, sino que ellos creen que Cristo es una criatura que Dios creó, que es un ser creado que está por debajo de Dios y que tiene un principio. Dios lo creó en un momento dado. Desde luego este movimiento pues no es moderno. Este movimiento surgió dentro de la vida de la Iglesia ya básicamente a finales del siglo III, a principios del siglo IV. Y dijimos ya hace algunas semanas que este movimiento fue condenado por el primer concilio que la Iglesia fundó. Cuando Alejandro era el obispo de la Iglesia de Alejandría y Ario era un sacerdote dentro de la Iglesia de Alejandría, y vino con los planteamientos arianos, diciendo que Cristo era un ser creado, que Cristo realmente no era el verbo encarnado de Dios, que tenía un principio y que por ende, pues siendo un ser creado con un principio, era poco mayor que los ángeles, pero no igual a Dios. Pues ese elemento de Ario provocó gran parte de las decisiones del Concilio de Nicea. ¿Se acuerdan que dijimos que Constantino de inmediato lo expulsó? Digo, no solamente los arianos lo censura la Iglesia, sino que yo como obispo de obispos voy a expulsar a los que son arianos. Y desde luego expulsó a Ario de Alejandría, y también expulsó a Eusebio de Nicomedia, que era la voz oficial del planteamiento ariano. Pero de estas cosas que suceden, pues en el proceso, Eusebio de Nicomedia, que a la sazón era medio pariente de Constantino, se le metió a la casa de campo y empezó a conversar con él, y finalmente logró que fuese un poco más leniente, no maltratara tanto a los arianos, y logró que le permitieran regresar a Alejandría, y él le levantó el edicto de exilio, y luego más adelante le pidió que le levantara también el edicto de exilio a Ario, y le permitió a Ario regresar de nuevo. Luego le pidió a Constantino que emitiera un documento donde exigiera a la Iglesia que le diera por lo menos la Eucaristía, y le permitiera participar de la Eucaristía, y desde luego como a él le reconocieron que él era obispo de obispos y era el emperador, pues con un documento dio las instrucciones, y la Iglesia no tuvo otra alternativa que acceder a esa petición, a esa instrucción que él había dado. Poco a poco el movimiento ariano, que no ganó su controversia de manera teológica, pero la ganó de manera política. Y cuando la gana de manera política, desde luego, una de las cosas que vemos ya al final de Constantino es que Constantino, que era obispo de obispos y nunca se había bautizado, al final se bautiza bajo
Eusebio de Nicomedia, y Eusebio de Nicomedia es el promotor del arianismo. Claro, la política siempre, me parece que yo hice el comentario la semana pasada, es un tonto el cristiano que se meta en política, el ministro que se meta en política, la organización eclesiástica que se meta en política, es tonto si piensa que los políticos van a obrar en favor de la fe. Los políticos siempre van a obrar en favor de los mejores intereses, de lo que ellos postulan, de lo que ellos creen, para no tener que decir necesariamente personales, ¿verdad? Porque hay quien tal vez no tenga eso como prioridad en su vida, pero sí va a obrar por los mejores intereses de lo que es su compromiso y de su convicción política. Así que, a la larga, cuando Constantino se ve ya cerquita de la muerte, entonces enfila su estrategia política para nombrar a sus 3 hijos y ponerlos déjame ponerme en mejor posición, ¿verdad? Para que este hombre me se trate bien. Y ponerlo en unas posiciones bien particulares. ¿Ustedes se acuerdan que los 3 hijos de Constantino, uno se llamaba Constantino II, otro se llamaba Constancio y otro se llamaba Constante? Constante se peleó con Constantino II y perdió el territorio que su padre le había dado para que ejerciera como Augusto, como César. Por el otro lado se quedó Constantino II y se quedó Constante, pero a la larga Constante se quedó prácticamente con todo el imperio. Y lo que es interesante es que Constantino II era niceno, es decir, Constantino II creía en lo que la Iglesia había establecido en el Concilio de Nicea, pero Constancio era ariano. Y desde luego, esto de que uno fuera ariano y otro fuera niceno, esto realmente uno tiene que hasta preguntarse si era experiencia de convicciones propias o si era mera y sencillamente parte de las estrategias que los políticos a veces hacen, donde muy bien pueden estar con Dios y con el diablo a la misma vez, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues uno dice, bueno, que hubiera una convicción tan grande, porque a fin de cuentas no eran cristianos de convicción. Y yo les voy a probar ahorita por qué estoy diciendo que no eran cristianos de convicción. Porque estos hijos de Constantino, al igual que Constantino, ¿sabe? Constantino siendo obispo de obispo, para asegurarse que sus 3 hijos se quedaran en el poder, mandó a liquidar a muchos de sus familiares inclusive. O sea, podía haber un concepto cristiano, pero un comportamiento cristiano no. Y eso pues hay que verlo dentro de la historia con el lente que revela la verdad histórica, sin más ni más. O sea, no estamos hablando de una gente de convicción cristiana, estamos hablando de una gente de conveniencia religiosa. ¿Había que mandar a matar a uno? No, eso saliendo del culto de la misa de la iglesia podía mandarlo a matar, feliz de la vida. O sea, con eso no había ningún problema, eso es sí. Ahora, sí, claro que sí. Ahora, fíjese lo interesante de esto. A la muerte ya de Constantino, que quedan sus hijos, entonces, desde luego, Constancio, que se queda con todo el poder, pues era ariano. Así es que, desde luego, él va a inducir al cristianismo niceno a que se vuelva ariano. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace reuniendo a los obispos y haciéndoles firmar una declaración donde se proclamaba